buenos días, queridos hermanos que se encuentran aquí. Qué privilegio, qué honor, Dios mío, qué gran responsabilidad en este día, pues compartir la palabra con ustedes, compartir esta enseñanza con un tema tan trascendental, tan profundo como es la discriminación, un tema que parecería social o político más que evangélico, pero mejor dicho, en realidad sería 100% evangélico, o sea, sí es un tema propio de lo que creemos, propio de lo que el Señor nos llama en el amor hacia el prójimo. Entonces, eso es lo que pues vamos a compartir en esta mañana, ese tema sobre la discriminación. Quiero pedirle que, bueno, tenga su Biblia ahí en su mano, desde la comodidad de su hogar, donde se encuentra, y vamos entonces a darle gracias a Dios por este tiempo y a poner esto en sus manos. ¿Listo? Si de pronto me escucho a un volumen un poco bajito, hoy probé así hacerlo en altavoz porque no podía poner los auriculares. Entonces me avisan si de pronto se requiere que hable un poco más fuerte. ¿Listo? Entonces vamos a orar para comenzar la enseñanza. Bueno, Señor, te damos gracias por este tiempo, Señor. Gracias por permitirnos estar aquí reunidos, Señor, como árbol de vida para las naciones. Gracias, Señor, aún por las personas nuevas que nos acompañan en este día, Señor. Gracias por este tiempo tan precioso que hemos tenido, Señor, de orar, de cantar a ti, entonar alabanza, Señor, a tu nombre, Dios. Gracias, Señor, por este tema que nos convoca hoy, Señor, porque podemos escudriñar tu palabra, Dios mío. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque tú muestras tu verdad, Señor, a quien busca la verdad, Señor, y para esto no haces distinción. Gracias por eso, Señor, porque no tienes favoritos, preferidos, Señor. Gracias, Dios mío, porque tu verdad, Señor, tu amor, tu perdón están abiertos, Señor, para quien decida recibirlo, Señor, acercarse a ti. Gracias por eso, Señor, por permitirnos hoy acercarnos a tu palabra, Señor. Gracias también por tu amor, Dios mío, por ese perdón que nos has dado, Señor. Gracias, Dios mío, por glorificarte, por abrir nuestros ojos, nuestro entendimiento, nuestros oídos, Señor, a tu verdad, Dios mío. Gracias. Ponemos esto en tus manos. Danos de tu sabiduría, de tu entendimiento y guíanos, Señor, a través de tu enseñanza. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, ahora sí, nuevamente les saludo a quienes se encuentran por Facebook, a cada una de las personas que nos acompañan hoy, a quienes sumarán más adelante, a quienes verán esto en diferido. Que Dios les bendiga y bueno, qué honor y privilegio estar aquí y compartir esta enseñanza sobre la discriminación. Este mes se ha venido hablando de distintos textos, de distintas enseñanzas que se encuentran en el libro de Santiago, si usted recuerda. Entonces vamos a empezar por allí. Vamos a empezar antes de hablar del texto que nos convoca sobre la discriminación. Vamos a recordar, hacer como esa contextualización sobre esta epístola. Si bien ya nuestro querido pastor ha venido haciendo también una contextualización a lo largo de las otras enseñanzas, voy a hacerla así nuevamente de forma general por si hay personas nuevas en este lugar que no han visto las enseñanzas anteriores o por si de pronto usted necesita pues recordar algunos puntos. Entonces vamos a hablar de esos aspectos generales de la epístola. ¿Listo? Entonces, Santiago, a ver, esa carta que escribió Santiago, quien en realidad también es llamado, o bueno, dicen los eruditos que su nombre en realidad original es Jacobo, y que en realidad Santiago, ese nombre de Santiago, obedece a una traducción que se ha hecho hasta nuestro idioma hoy en día de Jacobo, pero en realidad el autor es Jacobo, el hermano de Jesús. Ese es el autor de la carta de Santiago, Jacobo, el hermano de Jesús. De hecho, se dice también que Jacobo fue el último responsable de la iglesia de Jerusalén. Jacobo fue una figura importante entre los apóstoles, destacada completamente, y lo vemos en el libro de Hechos, lo vemos hablando en el concilio de Jerusalén. Entonces sí fue una figura destacada en el Nuevo Testamento. Jacobo se nos muestra también, o Santiago, vamos a decirle Santiago, pues es el nombre que tenemos hoy en día en nuestra traducción, en nuestro idioma. Santiago, ese hermano de Jesús, el último responsable de la iglesia de Jerusalén, tenía unas fuertes raíces conservadoras y judías. Es importante que tengamos esto en cuenta porque hay autores que, digamos, no tenían esa fuerte raíz
del judaísmo, como por ejemplo Lucas, que fue el autor no circuncidado del Nuevo Testamento, pero en este caso de Santiago sí tenía esa fuerte raíz conservadora y judía. Resulta que esta carta fue dirigida o escrita no a una comunidad específica de cierta iglesia, sino parece que a todo el pueblo de Israel en esa época disperso, a las 12 tribus de Israel, así lo dice Santiago en los primeros versículos de la carta. Y la carta entonces es una invitación a vivir una fe práctica. Es una invitación a vivir la fe en las relaciones sociales. Así que en realidad tiene una fuerte carga social, tiene una fuerte connotación social. Uno podrá decir, caramba, a veces consideramos que el Evangelio, que lo que creemos, que esta fe, que este camino, como les decían o como nombraban al cristianismo en Hechos, el camino, que este camino simplemente se trata de profesar una fe de mi vida y mi relación con Dios. Yo con Dios y de lado lo social, de lado lo político, eso se le deja a la sociedad, pero en realidad, si hemos creído en ese Evangelio, no sé qué clase de evangelio será, porque no es un evangelio en realidad acorde a lo que vemos de la iglesia primitiva, a lo que vemos en la palabra de Dios, a lo que vemos en las cartas, a lo que vemos que también nos invita Jesús directamente, que es a vivir en evangelio en relación también con el otro. Sí, de forma vertical nos ha enseñado el pastor Jorge, en mi vida con el Señor, pero de forma horizontal también, en mi vida con las otras personas que me rodean. Entonces, en realidad sí, el Evangelio tiene un componente entonces social, completamente social, y también impactará en lo político de una cierta forma, pero permítame explicarle en qué sentido. Aquí no venimos a hacer política como el mundo lo cree, quiero decir, o como el mundo suele hacerlo, sino todo lo contrario. De hecho, también son valores contracorrientes o contraculturales a lo políticamente establecido en el mundo, ¿no? A lo que se cree. Pero entonces, ¿qué es interesante? ¿Qué es interesante de esta carta? Es interesante que dijimos que en realidad Santiago era una persona con una fuerte tendencia conservadora y judía, ¿no? Completamente. Y la carta podría ser la carta con la connotación social más fuerte de todo el Nuevo Testamento. Es impresionante lo que estamos estudiando pues durante este mes. Entonces, qué curioso es que una persona tan conservadora escriba la carta con el componente social más fuerte de todo el Nuevo Testamento. Qué curioso, ¿no? Y creeríamos hoy en día que no, en esto de las luchas por lo político, por lo social, los polos de los conservadores, de los liberales, que las personas conservadoras no tienen este componente social, ¿no? Y resulta que hay un personaje destacado, ya falleció de hace algunos años, C.S. Lewis, o Lewis, digamos como se pronunciaría en otros países anglosajones. Él dice que la persona cristiana en realidad tiene un fuerte componente sí conservador, porque también, digamos, no estamos a favor del libertinaje o a favor de ciertos principios o valores que el mundo ha erigido como la libertad, pero también tenemos un componente liberal en tanto social, en tanto por la dignidad humana y en tanto a favor de la vida. Entonces, en realidad podría ser que estos dos componentes sí están presentes en nosotros como creyentes, lo conservador y lo liberal, y creeríamos que no, y el mundo nos dice que estos componentes pelean, se encuentran, chocan, pero miren qué bonito es poder ver en una carta el diálogo de ambas, y de una persona tan conservadora, y quien sería la persona, mejor dicho, más revolucionaria con esta carta del Nuevo Testamento. Resulta que esta carta además nos exhorta constantemente. O sea, no solo es una carta que nos habla de temas sociales y temas sociales muy fuertes, muy profundos y hasta problemáticos, de los ricos, de los pobres, de la discriminación, nos habla de la hipocresía de creer y no actuar, Dios mío, hasta en lo religioso. Es una carta, mejor dicho, que nos da sopa y seco, diríamos aquí en Colombia.
Y resulta que entonces nos exhorta constantemente, tanto así que la carta, a lo largo y ancho de la carta, tiene verbos en imperativo y son verbos que denotan ordenanza, denotan hacer, ¿sí? 50 ordenanzas directas podemos encontrar a lo largo de toda la carta. Entonces, yo aquí anotaba algunas oraciones que escribía y bueno, vamos a ir compartiendo a lo largo de la enseñanza, algunas frases así como que claves que nos podrían ayudar a ir entretejiendo toda la temática. Yo escribía un poco reflexionando sobre esta temática. Un evangelio que se queda en mi relación con Dios, en mi mente, en mi corazón con Dios, aparte yo y el mundo allá, en lo etéreo, en lo sublime, en lo abstracto, no es sino mera religión. Y Santiago nos lo va a decir. Y definitivamente cuando Santiago habla la religión pura y verdadera se enfoca en la compasión y se enfoca en la santidad. Y hemos creído que la santidad es yo estar aquí en una burbuja, ¿sí? Y yo no cometo errores, y yo no tengo luchas con el pecado, pero el mundo está allá y el mundo sí las tiene. Y en realidad la santidad se refiere sí a guardarnos del mundo, pero de esos valores del sistema mundo. No de no compartir con mi vecino, no de no trabajar, no de no tener amigos y amigas, sino de no vivir los valores del sistema mundo, ¿no? De la violencia, del abuso del poder, de lo que creemos que es libertad, pero en realidad es libertinaje o que atenta en contra de la dignidad humana. Esa es la santidad. No vivir los valores del sistema mundo, sino los valores del evangelio, no contracorriente, pero es estar en el mundo en tanto aquí estamos, querida iglesia, aquí vivimos, es decir, yo me relaciono con mis vecinos, con mi lugar de trabajo y tengo amigos y compañeros y compañeras, ¿sí? No se trata de participo en la sociedad, yo voto, yo tengo mis valores como ciudadana, ¿sí? Se trata entonces de esa santidad que le estoy comentando. Entonces todo esto nos lo dice Santiago en su carta, la compasión y la santidad. Entonces definitivamente si creemos que mi relación con Dios no impacta lo social y quizás, o sea, como un impacto también paralelo hasta lo político, entonces estamos viviendo mera religión. Estamos viviendo una religión definitivamente. Y como diría un gran teólogo, usted puede estar seguro, en la religión crea un lugar muy cómodo, una zona de confort muy yo con Dios y estoy en una burbuja, decía alguien, y tienes tu familia perfecta, tu pareja perfecta, tus hijos y tus hijas perfectas y listo, no te incomoda lo que pasa afuera. Quizás no te duele o quizás crees que bueno, eso es allá el mundo porque el mundo irá de mal en peor, porque vendrán tiempos peores, dice la Biblia, y somos los más evangélicos. Pero si en realidad no estamos amando, siendo Jesús, siendo las manos y los pies de Jesús en ese mundo caído que va de mal en peor, estamos viviendo una mera religión. Y espero que este libro y este texto nos mueva a esos cimientos. Entonces, yendo ahora sí al contexto que se va entrelazando con la situación de la discriminación y cómo lo podemos ver en nuestra realidad actual de hoy en día, quiero contarle un poquito que algunos autores eruditos nos comentan que el contexto de lo que estaba sucediendo en Santiago nos dice que había una crisis y una desigualdad social grande que se vivía en aquella Palestina. Imagínense, había división de tierras, había abuso en los impuestos, había desvaloración de la mano obrera, imagínense, de la clase baja, clase media, habían tensiones sociales y económicas, y qué cosa que desencadenó esto, paulatinamente desencadenó violencia en aquellas ciudades. Si usted escucha este panorama, y si yo no le digo que estamos hablando de Palestina, ¿de qué lugar creería usted que yo estoy hablando? Usted, colombiano, colombiana, yo decía aquí, parece que Santiago escribiera esta carta para los creyentes en Colombia, definitivamente. Tensiones sociales, había abuso de la clase obrera, había división de tierras, hubo tensiones económicas, desigualdades sociales que desencadenaron en violencia. Parece, Dios mío, que Santiago estuviese hablando a este país, a esta época. Qué impresionante, tan viva es la palabra del Señor, ¿no?
Entonces, para empezar a entrar ahora sí en materia y para empezar a calentar los motores y a sentir el estruendo de la palabra de Dios en nuestros corazones, vamos a empezar pensando en qué situaciones de injusticia han desencadenado violencia en nuestro país. Vamos a empezar llevando este texto aquí y ahora, teniendo en cuenta el contexto real de lo que sucedía. Creemos que tiene similitud con lo que vivimos hoy en Colombia, y por eso venía hablando desde el principio, cómo es que vivimos como cristianos, como cristianas hoy en día. Y es más, nosotros que vivimos en un país que sufre, que vivimos en un país donde la vida no se respeta, donde la vida, digamos, vale por la posición económica, la vida vale por donde hayas nacido, por tus privilegios, por tus oportunidades, donde tenemos un país corrupto hasta los tuétanos. Dios mío, un país con una máscara quizás hipócrita en el gobierno, con una máscara quizás llena de doble moral, que condena ciertas cosas como violencia, de pronto cuando la ciudadanía sí quizás piensa que es la única vía de actos, como llamamos, de vandalismo. Tristemente, pero vemos un país que se roba millones de millones de millones en obras de corrupción. Un país que calla frente a masacres que no han cesado. Van 59 masacres en este año. Vemos a un gobierno también que calla frente a la muerte total y sistemática de líderes y lideresas. Y vemos a un país donde mueren niños, niñas y adolescentes inocentes, donde el abuso sexual y la violencia sexual es real, completamente real. Entonces, no vivimos en un país con gran injusticia y desigualdad social que está desencadenando violencia, y lo va a seguir haciendo si no vemos que realmente hay un cambio, una transformación profunda. El Señor tenga compasión y misericordia de nuestro país, pero nuestro papel como iglesia no es solo quedarnos a orar y en nuestra zona de confort. Orar es lo más poderoso que podamos hacer y transformador, pero esa oración debe estar acompañada por nuestras acciones, si no sería mera religión realmente. Entonces, que como iglesia este tema nos empiece a sensibilizar sobre orar y actuar, y de hecho es el tema más grande que mueve a Santiago, que indigna a Santiago. Tanto así, tanta es la denuncia que Santiago hace de forma profética hacia esto que estaba sucediendo en lo social y en lo político, porque quiero recordarle que esta es la labor de un profeta. Lo podemos recordar en el Antiguo Testamento. Pensamos que lo profético nuevamente se queda en predecir el futuro, que alguien me prediga el futuro, y esas personas que lo usan como profetas quizás son un poco así con corbata, con traje, con saco, y hablan así todo misterioso, y son personas místicas. Pero los profetas que veíamos en el Antiguo Testamento parecían muy revolucionarios y muy contrarios a los que vemos hoy en día. De hecho, eran personas que hacían performance, que lo que denunciaban se disfrazaban, días de silicio, recorrían las ciudades, eran hasta como obras de teatro. Era impresionante la labor de los profetas, podían ser hasta llamados locos, estos locos que andan por las calles gritando cosas, ¿no? Era una labor, mejor dicho, muy fuerte de forma social. Entonces Santiago en realidad muestra la labor de un profeta que denuncia, un profeta que se muestra celoso, un profeta que está enojado, airado, pero también que muestra ternura, también que muestra lamento, también que dice amados hermanos, hermanas, amadas de iglesia, y denuncia lo que está sucediendo. No siendo más, vamos a andar al tema de la discriminación, haciendo este contexto de lo que pasaba en este lugar, de la intención del autor. Vamos a llevarlo ahora sí a nuestra realidad, a nuestra vida, viendo también lo que pasaba en la discriminación en esos lugares. ¿Listo? ¿Qué es lo que nos habla Santiago? Entonces nos vamos ahora sí para Santiago, capítulo 2, versículos del 1 al 13. Santiago capítulo 2, versículos del 1 al 13. Allí puede hacerlo en su Biblia electrónica, en su Biblia física. Yo aquí me decidí hoy por usar la Biblia física, aunque casi siempre uso la del computador, pero como tengo las anotaciones en el computador voy a usar esta. ¿Listo?
Si usted está ya allí, puede decir amén. O igual lo escuchará su familia en este momento, de pronto como no tiene el micrófono abierto, pero si quiere puede escribirlo ahí en el chat. ¿Listo? Ya me encuentro aquí. Santiago 2, del 1 al 13. Dice la palabra de Dios. Prohibición al favoritismo, dice mi versión, que es Nueva Versión Internacional. Y dice, hermanos míos, la fe que tienen en nuestro glorioso Señor Jesucristo no debe dar lugar a favoritismos. Supongamos que en el lugar donde se reúnen entra un hombre con anillo de oro y ropa elegante, y entra también un pobre desarrapado. Si atienden bien al que lleva ropa elegante y le dicen, siéntese usted aquí en este lugar cómodo, pero al pobre le dicen, quédate ahí de pie o siéntate en el suelo a mis pies, ¿acaso no hacen discriminación entre ustedes juzgando con malas intenciones? Escuchen, mis queridos hermanos, ¿no ha escogido Dios a los que son pobres según el mundo para que sean ricos en la fe y hereden el reino que prometió a quienes lo aman? Pero ustedes han menospreciado al pobre. ¿No son los ricos quienes los explotan a ustedes y los arrasan ante los tribunales? ¿No son ellos los que blasfeman el buen nombre de aquel a quien ustedes pertenecen? Hacen muy bien si de veras cumplen la ley suprema de la Escritura. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si muestran algún favoritismo, pecan y son culpables, pues la misma ley los acusa de ser transgresores. Porque el que cumple con toda la ley, pero falla en un solo punto, ya es culpable de haberla quebrantado toda. Pues el que dijo, no cometas adulterio, también dijo, no mates. Si no cometes adulterio, pero matas, ya has violado la ley. Hablen y pórtense como quienes han de ser juzgados por la ley que nos da libertad, porque habrá un juicio sin compasión para que el que actúe sin compasión. La compasión triunfa en el juicio. Yo no sé si a usted le causa lo mismo leer este texto, pero a mí me estremece realmente. Me estremece ver la exhortación tan grande que nos estremece el corazón que nos hace Santiago y que nos dice lo que estaba sucediendo en este lugar. Entonces vamos a ponernos en contexto, un poquito a entrar en la Palestina de esos tiempos, en lo que sucedía en las sinagogas. Resulta que las sinagogas en esos tiempos, imagínense querida iglesia, no solo servían como casas de oración, como nuestras iglesias hoy en día, donde nos reunimos, donde nos congregamos, donde estudiamos la palabra de Dios, sino que servían como tribunales comunitarios. Imagínense qué hermoso que la iglesia también tenía este componente social, tribunales comunitarios. Una iglesia llena de valores, de principios de justicia, de la misericordia, de la verdad del Señor. También ofrecía esto a la comunidad. Pero resulta que en realidad, si bien en las sinagogas servían como esto, se supone que no debería haber parcialidad o favoritismo, ¿no?, frente a la justicia, sino todo lo contrario, debía haber imparcialidad también en términos legales, de acuerdo a lo que profesamos, también a lo que creemos, a la justicia. Pero no era así lo que se presentaba en este contexto. Resulta que los ricos también de esta época, porque Santiago nos está hablando de eso, del favoritismo, y nos habla del favoritismo hacia ciertas personas en específico, que menciona aquí. Resulta que menciona a unos ricos con anillos de oro, bien vestidos, que llegan, y cómo no se muestra en ese contexto cierto favoritismo a estas personas. Imagínense que en esos tiempos también estaba relacionado a la clase alta y este tipo de personas que se describen con los políticos. Nada más y nada menos. Y había una cultura, nuevamente nos vuelve a tocar como Colombia, una cultura de políticos que hacían clientelismo, de políticos que tenían sus adeptos porque les daban favores, puestos de trabajo, quizás otros beneficios económicos, de tierra, pero también la cosa política, dirían por allí, en algún lugar de Colombia, se movía de esta forma, imagínense. También con personajes políticos que hacían favores, con adeptos. Entonces, imagínense si las personas de la iglesia se comportaban de esta forma, favoreciendo al político, ¿qué querían decir con sus actos, no? ¿Por qué? ¿Por qué mostrar ese favoritismo hacia ciertas personas? Quizás estaban siendo beneficiados por estas personas, podemos preguntarnos, y es algo que sucede hoy en día en Colombia.
resulta no solo este contexto que tenemos de los tribunales también comunitarios que eran la sinagoga, de estas figuras políticas y lo que hacían, sino también imaginémonos que las leyes romanas también favorecían explícita y directamente a los ricos, explícita y directamente. Es decir, los pobres ni siquiera podían demandar a los ricos. Los ricos podían demandarse quizás entre ellos, pero un pobre, si demandaba a un rico, tenía las de perder. De hecho, los castigos judiciales eran más fuertes contra ellos, nos dicen algunos eruditos. Entonces, los tribunales judíos en ese tiempo debían tratar de discriminar a toda costa esto, la discriminación. Imaginémonos cómo intentaban estos tribunales comunitarios en las sinagogas que hubiese eso que hablamos, pues la igualdad en derechos, que no se diera esto que sí se daba en el sistema mundo de ese tiempo, que era la desigualdad, que era en favor del opresor, de la persona que oprimía, en favor de estos ricos. Entonces eso era algo que se intentaba evitar en estos lugares. Y resulta que algo muy importante que debemos tener en cuenta, Santiago que nos habla de esta fuerte raíz judía, y es que los maestros judíos exaltaban el carácter de Dios. Desde la misericordia y la justicia se consideraba un gran atributo de Dios. Misericordia y justicia. Y cuando hablamos de la misericordia y compasión, hablamos precisamente de la persona que está siendo débil frente a otro, de la persona que está en desventaja absoluta frente a otro, de la persona que está en una posición completamente abajo, por decir así, una posición para ser pisoteada, una posición para que pasen por encima de su dignidad. No es aquellos con quienes deberíamos tener misericordia, y ese era un atributo que se exaltaba al Señor, ¿sí? La justicia, miremos que la justicia, y dice la palabra de Dios, no es como la concebimos nosotros en nuestras mentes humanas, que son trapos de inmundicia, se nos dice también en su palabra. Nuestra justicia, que es pensar que, no sé, que simplemente porque se ve que alguien hizo algo, ya se debe quizás proceder a esa persona de forma cruel e inhumana, ¿no? Ojo por ojo, quiero decir, ojo por ojo es la justicia de este mundo, ¿no? Y decía también alguien por allí, ojo por ojo y el mundo acabará ciego. Y esa es la justicia que quizás se profesa en el mundo, ¿no? Ser cruel con quien fue cruel, o de lo contrario, como dicen, pues decimos por allí también, ¿no? El vivo vive del bobo, ¿no? Y papaya puesta, papaya partida. Formas de hacer nuestra justicia que están en nuestros pensamientos, en nuestro esquema mental como sociedad. Entonces miremos que esto no es lo que se resaltaba o se resalta. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, de nuestro amado Señor y Salvador, en quien hemos creído, del Dios que pensamos que es el único y verdadero, que lo hemos creído en nuestros corazones y así vivimos, ¿no? Y entonces debemos más bien profesar su carácter, misericordia, justicia, amor, perdón. Ese es nuestro Señor. Entonces, al ver este contexto y esta lucha de las iglesias por ir en contracorriente, ¿no? Vemos que en realidad sí, estos valores del sistema mundo habían permeado a la iglesia y se estaba viendo favoritismo. Entonces, la indignación de Santiago era grande, porque esa es la santidad, lo que les comentaba ahorita. La santidad es en realidad guardarnos de vivir esos valores que el mundo vive y que lleva a que las personas se destruyan las unas a las otras, ¿no? Lleva a la destrucción del ser humano, a no respetar ni valorar la dignidad humana. Esa es la santidad, poder guardarnos de caer en eso, en el juego del mundo. Entonces, no siendo más, ahora vamos a detenernos, ya ir engranando la enseñanza, vamos a detenernos texto por texto. Vamos a dividir este texto general en 3 partes, ¿listo? La primera parte la llamé ¿cuáles serían los motivos para discriminar a alguien? ¿Cuáles serían los motivos para discriminar a alguien? Vamos a detenernos, vamos a ver qué pasaba en este momento y vamos a llevarlo también, como estamos haciendo durante toda la enseñanza, a nuestra realidad, ¿listo? Entonces vamos a leer de los versículos del 1 al 4, que dicen así: hermanos míos, la fe que tienen en nuestro glorioso Señor Jesucristo no debe dar lugar a favoritismos. Supongamos que en el lugar donde se reúnen entra un hombre con anillo de oro y ropa elegante, y entra también un pobre desarrapado.
Si atienden bien al que lleva ropa elegante y le dicen, siéntese usted aquí en este lugar cómodo, pero al pobre le dicen, quédate ahí de pie o siéntate en el suelo a mis pies, ¿acaso no hacen discriminación entre ustedes juzgando con malas intenciones? Vemos que en estas iglesias, recordemos que no fue dirigido a un público específico, sino a las 12 tribus, o en lo que Santiago veía o se había enterado de lo que estaba sucediendo en varios lugares, vemos que había una discriminación por la riqueza, por las apariencias, y aún Santiago dice por las malas intenciones. Impresionante esto. Por riqueza, por lo material y por quién eras, por tu estatus, por lo que tenías, imaginémonos. Y por las apariencias, por cómo te veías. Vemos acá eso, el anillo de oro, el traje, decía, uy, esta persona es alguien importante, tiene un buen cargo seguro. Y malas intenciones, decíamos que los ricos y políticos en ese tiempo favorecían, hacían clientelismo por aquellos que eran sus adeptos. ¿Qué malas intenciones podrían ver en llegaba el rico y uno le sobaba la chaqueta y le daba el mejor puesto? ¿Qué malas intenciones debían haber allí, no? Quizás recibir algún favor. Nos podemos preguntar, podemos hacerle esa pregunta al texto. Nos dejan malas intenciones, pero ¿qué malas intenciones llevándolo a nuestra realidad actual? Quizás recibir algún favor, quizás que esa persona, congraciáramos, diríamos, con esa persona, ¿no? Que me favorezca en algún momento, que me tenga en cuenta. O simplemente querer mezclarme con esa clase, ¿no? Querer saber que esa persona me conozca. Entonces, vemos que ese era el criterio con el que se estaba tratando de buena forma, de la forma como en realidad se debía tratar a todas las personas, la congregación de creyentes, ¿sí? Sin privilegios, es decir, sin favoritismo, sino todos con todos somos amables, somos amorosos, todos con todos mostramos gracia. Pero en realidad aquí se hacía para quienes ostentaban las riquezas, una buena apariencia, seguro, y en realidad con malas intenciones. Hoy en día, como sociedad, como iglesia en Colombia, ¿qué podemos ver en nuestra realidad? ¿Qué factores podrían llevarnos a discriminar a alguien? También hay razones sociales para discriminar en nuestra sociedad. El estatus, la educación, la profesión, ¿no? Vemos cómo se diferencia a un vendedor de pescado del mercado, ¿no? Cómo se nos diferencia una persona así con la clase alta, media alta cartagenera, ¿no? Con quien estudia, por ejemplo, el joven que estudió en la universidad, qué sé yo, del SINU, de ahora que van a poner como que una sede de la Universidad de los Andes, imaginémonos, la crema innata, pupi de la sociedad. ¿Cómo podríamos hacer discriminación de un joven cartagenero, vendedor de pescado, que nació en Olaya, un joven negro que nació en la cuna de la violencia, si llega a visitar nuestras congregaciones? O quizás un joven, ¿no? Que llega en su supercarro, que llega, mejor dicho, con una gran apariencia. Quizás podríamos mostrar discriminación en la forma como vemos, como le hablamos, como damos la bienvenida, como le damos el lugar en la iglesia, como le mostramos atención, amor, como nos relacionamos con esa persona, que queremos ser amigos de esa persona, mostrarle la fe de la amistad. ¿Será que podríamos tratar de la misma forma? También hay discriminación en nuestra sociedad por lo étnico. Es muy doloroso lo que está pasando en el país, pero es producto de las injusticias sociales, iglesias, y es producto de un gobierno que ha callado. Y lastimosamente, si lo sigue haciendo, la violencia continuará incrementando. Un gobierno que ha discriminado a las minorías étnicas, que ha discriminado por lo menos la población afrodescendiente, ha tenido grandes ganancias y es la población que más ganancias ha tenido en temas de derechos. Pero imaginémonos a las poblaciones indígenas donde ha habido gran cantidad de violencia sexual en lo rural. Claro que en lo afro también, pero las poblaciones indígenas, que son aún más mayoría que las poblaciones afro, se han visto más relegadas en sus derechos. ¿Será que también como iglesia de pronto podríamos tener esta perspectiva de que quizás no nos duele la violencia que vive la población indígena, no alzamos nuestras voces, no sentimos empatía, ellos allá, nosotros acá? Recordemos la concepción religiosa, allá y yo aquí, cómoda en mi casa, tengo mi comida, gracias Señor, tengo mi trabajo,
mi familia no sufre de violencia, no ha sido víctima del conflicto armado. Qué bueno, Dios mío, gracias. Sí, qué bueno, Señor, por lo que has hecho. Pero también ayúdanos a dolernos, a sentirnos por quien sí está viviendo la violencia en carne propia y a poder vivir el Evangelio así en carne y hueso, para acompañar a aquellas personas en el dolor, en lo humano, en su dignidad, y mostrarles el Evangelio como esa buena noticia, como ese Jesús que se acerca a su dolor, a sus heridas, y que nos devuelve la dignidad como personas, que está a favor de nosotros, de la vida, del perdón, de amarnos. Entonces, miremos que es triste el panorama de la discriminación, porque sí es un panorama en contra del Evangelio, completamente en contra. También habría discriminación por género. Sabemos que es una lucha constante también en la sociedad. También hay discriminación por las generaciones, ¿sí? Muchas veces lo he hablado con las familias con las cuales trabajo. Para quienes no saben, soy trabajadora social. Muchas veces lucho, mejor dicho, con con los papás y con las mamás cuando hablamos de la visión de inferioridad que se tiene sobre los niños, las niñas y los adolescentes, ¿no? También hay discriminación, ¿no? Cuando no dejamos que los niños hablen porque los adultos están hablando y porque los niños no pueden comentar educadamente, amorosamente lo que quieran decir, cuando pensamos que a los niños se les da lo menos, ¿no? Nosotros los adultos tenemos lo mejor, pero a ellos lo menos. Incluso hasta los adultos nos servimos mejor comida y a ellos, casi que mejor dicho, pasa en muchas familias, pasa en muchísimas familias en nuestro país, Dios mío bendito. También se da por esto. También a veces discriminamos como creyentes de pronto a aquellas personas que no viven de acuerdo a lo que creemos, no a nuestros valores, que van también, digamos, en contra de los valores del Evangelio. También podría darse en ese caso. No se trata de girar la ruleta y decir, voy a tratar bien con quien yo me identifico, pero voy a tratar mal a quien no piensa como yo, a esa persona que tiene un pensamiento político distinto al mío. Ahora voy a tirarle piedras al rico, ahora voy a tratarlo violentamente. No. Miremos que en realidad el texto tiene un enfoque hacia el pobre, hacia el débil, hacia el menospreciado, porque ya la balanza estaba girada en favor de los ricos. Por eso el texto se sienta en esto. Pero quiero dejar claro que la intención de la enseñanza no es decirle vamos a violentarnos en contra de aquellos, no. Es decir, así como teníamos esa afinidad, ese amor, esa empatía, ese querer favorecer, privilegiar o acercarnos a esta población, así deberíamos hacerlo con el menospreciado, con el débil, ¿no? Así deberíamos hacerlo con todas las personas. Y cuanto aún más, porque es el énfasis del texto, con aquellos que se encuentran en una posición de desventaja. Cuanto aún más, porque miremos que el mismo contexto les violenta, ¿no? Les oprime. Entonces, eso para que nos movamos con los cimientos del corazón, iglesia, de qué forma tratamos a ciertas personas como injusticia, y que lo pensemos cada uno de nosotros en nuestros corazones como creyentes, que podamos pensarlos allí. Otra cosa que quería decir es que quería compartirlo para que juntos pudiésemos reflexionar muchas veces también, y es doloroso, ¿no? Como iglesia a veces callamos frente a personas también que sufren violencia, pero que no estamos de acuerdo con la forma en cómo viven, ¿no? Por ejemplo, en estos días leía una noticia que me tocaba el corazón y yo me quedaba pensando por el silencio de toda la sociedad y de toda la comunidad frente a ese crimen que sucedió. Resulta que vivía en una comunidad, en un pueblo, salió una noticia y que fue macheteada en sus manos, y en las evidencias pues del crimen, del suceso, estaba esa persona sentada allí en un andén sangrando y limpiándose sola, y nadie llegaba a ayudarle y la policía nunca intervino. Y yo decía, Dios mío bendito, o sea, cómo a veces nuestra comodidad, nuestros lugares de no, quizás es una mujer trans, ¿sí? No estoy de acuerdo con su forma de vida, no sé, o sea, a veces podemos pensar, de hecho, cuando no estamos de acuerdo con alguien, se lo buscó, justificamos que alguien sea violentado, se lo buscó, quién sabe qué habrá de Dios mío. Ojalá pudiéramos erradicar eso de nuestros corazones en el primer juicio que podamos emitir. ¿Quién sabe qué habrá hecho? Porque eso lo hacemos hasta con niñas, adolescentes y mujeres que han sido violadas.
Eso lo hacemos con jóvenes que son desaparecidos, que fueron dados por falsos positivos, ¿no? Que han matado en los barrios. ¿Quién sabe qué habrá hecho? Nosotros no sabemos qué habrán hecho y ni siquiera deberíamos pensar que una persona debería recibir ese trato por haber hecho algo. Sabemos que el trato debe ser desde la justicia ordinaria, de forma imparcial, de forma legal, pero nuestra posición debería ser ir a socorrer. Entonces me dolía mucho ver a una mujer trans violentada, a una persona que todo el mundo la ve allí, sangrando, es decir, adolorida allí, y nadie hizo nada para acercarse a ella. Además de eso, también hace unos meses aquí en Cartagena leí unas noticias de mujeres trans que fueron que llegaron a ciertos hospitales porque se estaban muriendo, tenían algo, no sé si era por COVID, otro caso fue por SIDA y no las atendieron y esas personas murieron en el hospital. Y yo decía, Dios mío, ¿cómo se dolería tu corazón, no? ¿Cómo dejamos morir y cómo damos un trato indigno e inhumano, completamente inhumano, a quien creemos que se lo merece, cuando nosotros no merecíamos ni siquiera tu salvación y el Evangelio? Entonces, es para que pensemos como iglesia si realmente si nos estamos doliendo por quien debemos dolernos, o estamos creando nuestra propia burbuja y aislándonos y nosotros mismos realizando discriminación como iglesia, por vivir en nuestra burbuja, nuestra zona de confort y por no estar a favor de quien sufre, por no demostrar el amor y la misericordia y esa justicia a la cual nos ha llamado el Señor. Entonces vamos a mirar ahora sí qué pasaba con los pobres en ese tiempo, por qué Santiago entonces sí muestra una intención de favorecer, por decir así, o de mirar con gran aprecio y con gran valor al pobre. Y en esta segunda parte yo le titulé, ¿Santiago habla de los pobres solamente en lo espiritual o solo los pobres espirituales? Vamos a ver entonces el texto del versículo 5 al 7, que dice así la palabra del Señor. Escuchen, mis queridos hermanos, ¿no ha escogido Dios a los que son pobres según el mundo para que sean ricos en la fe y hereden el reino que prometió a quienes lo aman? Pero ustedes han menospreciado al pobre. ¿No son los ricos quienes los explotan a ustedes y los arrastran ante los tribunales? ¿No son ellos los que blasfeman el buen nombre de aquel a quien ustedes pertenecen? O sea, en realidad Santiago sí estaba haciendo un fuerte énfasis en favor del pobre y sí estaba señalando a los ricos y diciendo, ustedes están mostrando favoritismo, pero en realidad los ricos son mirados de esta forma desde el Evangelio. En realidad los pobres en realidad también se nos habla de bienaventurados. En Mateo 5:3, bienaventurados los pobres, ¿no? Vamos entonces al texto. Quiero que usted mismo lo vea allí, Mateo 5:3. Si usted escucha una vocecita pequeñita peleando en el fondo con un mosquito, es mi sobrinita. No le gustan los mosquitos y ahora está peleando con un mosquito en el cuarto. Bueno, dice entonces Mateo 5:3. Dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Aquí Santiago hace referencia durante toda su carta al Sermón del Monte. Cita el Sermón del Monte que se encuentra en el Evangelio de Mateo y también hace cita sobre Proverbios del 1 al 9. Tenía ese punto ahí en la contextualización, pero ahora lo recorté. ¿Listo? Entonces vemos que Mateo hace una referencia en realidad cuando dice en el versículo 5, no ha escogido Dios a los que son pobres según el mundo para que sean ricos en la fe y hereden el reino que prometió a quienes lo aman. Si bien Mateo nos dice, dichosos los pobres de espíritu, no solo nos habla en el contexto de lo espiritual, de quienes nos reconocemos que no tenemos nada, que no somos nadie, que nuestro valor, mejor dicho, si fuera por nosotros mismos, estuviésemos por el suelo, revolcándonos en el pecado, sino que nuestro valor hoy en día lo tenemos por Jesucristo, por nuestro Salvador y nuestro Señor. Sabemos esto y nos consideramos pobres espirituales porque sabemos que sin Él no somos nada ni nadie. Pero también el Evangelio nos habla de unos
pobres que también por no tener nada en su contexto, por no tener comodidad material, por haber nacido sin pedirlo realmente en un contexto desfavorable, encontraban mayor consuelo en lo espiritual, eran más susceptibles de hallar consuelo en algo a que aferrarme en esta vida, porque no tengo nada, porque nací sin tener nada, porque nací en la cuna de la violencia, nací en la cuna del desempleo, de la falta de educación, ¿no? Y entonces, al nacer en ese contexto, una persona es más susceptible a buscar algún consuelo de alguna forma. Y pasaba incluso en este tiempo, los ricos que confían en sus riquezas, muchas veces allí está su Dios, ¿no? En vez de confiar en el Señor, porque nacieron de esa forma tan favorable. Entonces, no solo se refiere a los pobres espirituales, sino también que las buenas noticias a veces son recibidas en su mayoría por aquellos que no son favorecidos por este mundo. Por eso, porque su corazón está más susceptible, más abierto a decir, ¿quién me ama? ¿A quién me anclo yo para salir adelante en esta vida? ¿No? Entonces eso sucedía desde los evangelios y desde estos tiempos. Por eso Santiago dice esto, ¿no? Que no ha escogido Dios a los pobres para que sean ricos en la fe y hereden el reino que prometió a quienes lo aman. Y recordemos que ese fue el evangelio de Jesús. ¿Quiénes, recordemos, querida iglesia, a quienes se nos relata en los evangelios que seguían a Jesús? ¿Quiénes eran incluso los discípulos? Sí, pescadores, personas, pues algunos fueron, sí, algunos que le siguieron, cobradores de impuestos, y también vemos que el evangelio, como decíamos, no tampoco es que vaya a excluir a los ricos, Karen, pero y entonces, no, nada de eso. De pronto aquí hay personas muy pudientes y que han creído en el evangelio, que viven el evangelio y son nuestros amigos y hermanos. No se trata de crear clases dentro de la misma iglesia, no, sino también que podamos mirar a favor del desfavorecido. Y de hecho, si nosotros tenemos dinero cómodamente, Santiago hace una invitación que más adelante se va a estudiar en otra prédica, y es a ser generosos, imagínense. No habla directamente a los pobres, aunque quien se considere que no tiene nada, aún es llamado a la generosidad, a dar de lo que tiene, de lo último que tenga, sí, a vivir la generosidad. Pero se exhorta con mayor énfasis a quienes creemos que tenemos la posibilidad de dar. Realmente también es una exhortación grande que hace Santiago. Entonces miremos cómo Jesús tenía en su mayoría de población a los cojos, vemos que se convirtieron prostitutas, ¿sí? Pobres, leprosos allí, personas relegadas, excluidas de la sociedad, mujeres solas, ¿no? Con enfermedades. Y vemos entonces cómo no había distinción, que seamos movidos a actuar de esta forma, cómo todos nos pueden, toda persona que decida recibir el evangelio, creerle al Señor, podemos recibirlo con los brazos abiertos en nuestra congregación, aunque no, quiero decir, toda persona quiere decir que decida ser parte de la congregación de la comunidad, pero sabemos que aún no creyentes, aún personas, aunque no decidan creer en nuestra fe, aún ¿listo? Entonces esto para mirar que sí hay también una intención de estar a favor de el pobre, de estar a favor de las personas que no tenían nada, y cómo nosotros pues, somos movidos a tener esa intención también hoy en día, ¿no? A favor del débil, del menospreciado. Y ya terminando ya la enseñanza, nos vamos a cerrar con broche de oro en los últimos versículos del 8 al 13. Y esta sesión la he llamado El amor y la compasión no discriminan. El amor y la compasión no discriminan. Versículos de 8 al 13. Dice así la palabra de Dios. Hacen muy bien si de veras cumplen la ley suprema de la Escritura. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si muestran algún favoritismo, pecan y son culpables, pues la misma ley los acusa de ser transgresores. Porque el que cumple con toda la ley, pero falla en un solo punto, ya es culpable de haberla quebrantado toda. Pues el que dijo, no cometas adulterio, también dijo, no mates. Si no cometes adulterio, pero matas, ya has violado la ley. Hablen y pórtense como quienes han de ser juzgados por la ley que nos da libertad.
porque habrá un juicio sin compasión para el que actúe sin compasión. La compasión triunfa en el juicio. Esta palabra es estremecedora, completamente estremecedora. Y ya vamos a concluyendo, a desglosarla poco a poco. Entonces, primero quiero decirle que el versículo 8 que nos dice la ley suprema de ama a tu prójimo como a ti mismo, miremos que estaba consagrada en las leyes del Antiguo Testamento. Entonces, vemos que en realidad la ley de Dios está a favor del amor, está a favor de la compasión, la justicia de Dios, está a favor de eso. Es decir, Santiago, me imagino la indignación tan grande siendo conservador y judío de decir cómo están discriminando. Si eso está claro en la ley, si la ley lo dice, la misma Torá, dirían algunos por allí, lo proclama, o sea, cómo ustedes están más bien no cumpliendo la ley de Dios. Y vamos a verlo en Levítico 19, 18. Levítico 19, 18. Dice así, no seas, perdón, vamos a leerlo desde el 15, Levítico 19 del 15, Levítico 19 del 15 al 18, dice así, no perviertas la justicia, ni te muestres parcial en favor del pobre o del rico, sino juzga a todos con justicia, no andes difundiendo calumnias entre tu pueblo, ni expongas la vida de tu prójimo con falsos testimonios. Yo soy el Señor. No alimentes odios secretos contra tu hermano, sino reprende con franqueza a tu prójimo, para que no sufras las consecuencias de su pecado. No seas vengativo con tu prójimo, ni le guardes rencor. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Este texto nos está diciendo, no debemos ser parciales, no debemos... Sí, al juzgar, claro que sí, cuando se trata de un crimen, de alguna situación, como les comentaba, en el sentido del tribunal, de lo legal, debe juzgarse con completa parcialidad, claro que sí. No se trata de favorecer ahora a una persona por su estrato económico bajo, ya es inocente, ¿sí? No, aquí nos dice no, se trata de que debe juzgar es con los principios de justicia. Debe juzgar de forma parcial, en términos legales. Y nos habla de un amor al prójimo, que debemos implementar ahora como iglesia, como congregación. Sí, en la misericordia y en la compasión, lo que hemos hablado por los desfavorecidos en términos sociales. Entonces, esto lo encontramos en Levítico 19, 18. Vamos a ver ahora cómo el versículo 10, de allí el texto de Santiago, que nos dice, porque el que cumple con toda la ley pero falla en un solo punto ya es culpable de haberla quebrantado toda. Lo encontramos en Mateo 5, 19. Como decíamos que Santiago cita constantemente en la carta el sermón del monte. Entonces vamos a verlo en Mateo 5, 19. Dice así, todo el que infrinja uno solo de estos mandamientos, por pequeño que sea, y enseña a otros a hacer lo mismo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los practique y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. Y el versículo 13 también, bueno, no, voy a detenerme aquí un momentico antes de llegar al 13, que nos habla de la compasión que triunfa sobre el juicio. Resulta que aquí se nos habla de tener cuidado, ¿no? De mofarnos, tener ínfulas, de cumplir la ley en ciertos aspectos, pero no cumplirlas en otros. Y acá hay una situación muy fuerte para términos de la religiosidad que critica Santiago, y es la siguiente. Él nos dice que el que dijo no cometas adulterio también dijo no mates. Si no cometes adulterio pero matas, ya has violado la ley. ¿Por qué Santiago pone este ejemplo sobre quienes se mofan de no cometer pecados en el área sexual, pero quienes mandan a su prójimo con la indiferencia, con la falta de empatía, desde la burbuja de la religiosidad? Porque esto estaba sucediendo en ese lugar. Había un grupo de creyentes que se daban ínfulas de cumplir la ley porque, mejor dicho,
eran santos, santos, santos y se habían guardado de todo pecado sexual y mejor dicho, y creían que por eso habían cumplido la ley. Y así como se guardaban del pecado sexual, de la fornicación, donde también viene adulterio. Adulterio no es solo tener relaciones sexuales antes del matrimonio, fornicación, la palabra fornicación. No es solo las relaciones sexuales antes del matrimonio, como quizás lo hemos pensado para hoy en día, también tiene que ver con adulterio y con toda forma, toda práctica sexual que atenta en contra del bienestar de la persona. Toda práctica sexual que atente contra el bienestar de la persona. Entonces es fornicación, así que quiero que sepa que también las personas casadas pueden caer en fornicación. Otro tema para otra enseñanza que se podría estudiar a la luz de la palabra de Dios. Pero entonces, estas personas que se mofaban de no vivir en fornicación, de no vivir en adulterio, estaban matando en realidad a sus hermanos y hermanas, discriminando, excluyendo, estaban en realidad poniendo la barrera y en realidad albergaban odio en sus corazones, y eso nos decía ahorita Levíticos. ¿Por qué albergas odio en tu corazón contra tu hermano? ¿Por qué no puedes confesarle sinceramente, con franqueza, decirle lo que está pasando? Entonces, nos mofamos de no caer en pecado sexual, pero sí quebrantamos la ley de otra forma, entonces ya hemos quebrantado toda la ley. Aquí no nos salvamos, querida iglesia. Precisamente si la misericordia y la salvación ha llegado a nuestra vida, es porque hemos quebrantado la ley. Quebrantamos un punto y la quebrantamos toda. Y ha llegado aquel que ha cumplido con toda la ley, a darnos de su justicia, de su salvación y de su misericordia. Por eso Santiago es duro con estas personas, porque es decir, es una máscara de hipocresía, es una máscara de religiosidad. Que te mofes de ser perfecto, el cristiano, es decir, el más santo de los santos, por no cometer pecado sexual, pero sí eres una persona que matas a los demás con tus acciones, con tu indiferencia, con tus odios, con tus palabras, ¿no? Por lo que no haces más bien también, porque a veces creemos que matar es solo cometer el acto, ¿no? Pero también matamos por lo que cometimos, por lo que callamos, por los odios que albergamos en el corazón, por cómo pensamos en el otro como una persona que hay que exterminar, que hay que acabar con esa persona. Ojalá estas personas no existieran en el mundo. Si usted es creyente y piensa en eso, mi querido hermano o hermana, hay que clamar por el arrepentimiento de nuestros corazones si hemos albergado eso. Porque un creyente no debería pensar que ciertas personas deberían ser exterminadas del mundo, porque sería nuevamente caer en una religión, ¿no? ¿Y qué se distingue esto del mundo? Si el mundo proclama la violencia y el exterminio, ¿en qué diferentes seríamos del mundo si pensamos de esta forma? Entonces, si pensamos así, hemos quebrantado toda la ley. Ahora, frente al versículo 13, con esto terminamos, que dice, porque habrá un juicio sin compasión para el que actúe sin compasión. La compasión triunfa en el juicio. Definitivamente es el final más conmovedor para mí de este texto y más precioso y más profundo. Y lo podemos ver en Mateo 5:7. Mateo 5:7 dice la palabra del Señor: dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión. Con compasión. Y aquí Santiago nos dice, después de exhortarles y denunciarles lo que estaban haciendo, cómo estaban discriminando, después de decirle, sí, y discriminan en favor del rico, pero son los ricos quienes los tratan así, quienes los oprimen, quienes les hacen daño. O sea, ¿cómo van a tener favor por ellos y no entonces por quien se encuentra en una situación de desventaja? No entonces por el pobre, entonces porque no tiene nada, porque no tiene nada y porque no ha encontrado en el Evangelio su consuelo. ¿Cómo se puede acercar a nosotros a alguien como iglesia en estas condiciones, en esta situación, y vamos a discriminar? ¿Cómo? Y luego entonces denuncia su hipocresía religiosa, porque creían guardarse en unas cosas y cumplir la ley y en otras no. Él le dice, ¿saben qué? Y en realidad es la compasión, es el amor quien triunfa en mi trato a los demás. Si yo muestro compasión y amor por el rico, también, que está envanecido quizás en sus riquezas, que son personas quienes han creído, quiero decir, creyentes, mis amigos y mis hermanos también son todo creyente, no importa su estrato social, no importa dónde viva, no importa su etnia, también son mis hermanos y hermanas.
si hemos creído en el Señor, debemos mostrar entonces, y estamos en una comodidad y tenemos, y bueno, por lo menos nuestras necesidades básicas satisfechas. ¿Cómo podemos ser generosos? ¿Cómo podemos pensar en los demás, en quien no tiene este privilegio que yo tengo? ¿Sí? Entonces se trata de mostrar amor y compasión a todas las personas, porque el amor y la compasión no discriminan. Yo sé que mi hermano, mi hermana, si no tiene absolutamente nada, si sea de otra etnia, sea indígena, coma distinto a mí, qué sé yo, sí, no sé, de pronto no tenga mi mismo nivel de educación, no se vista de la misma forma y llegue de pronto a la iglesia con su traje, ¿sí?, de ruana o lo que se ponga, ¿sí? ¿Cómo yo voy a discriminarles? Si lo amo en el amor del Señor y si es mis mismos ojos con que miraría a la persona apreciada de la congregación. Se intentó porque ha cojeado, se intentó porque es un asunto de voluntades de absolutamente toda la nación, y todavía estamos en pañales frente a esto de la paz. Pero miremos cómo la compasión muchas veces sí triunfa sobre el juicio. Cuando alguien decide perdonar, cuando alguien decide sí ser generoso con quien no tiene, cuando alguien decide mirar con ojos de amor, ver con ojos de amor, sentir el dolor de la persona que está sufriendo, sentir empatía. Allí la compasión triunfa en el juicio y es maravilloso. Y lo decía haciendo alusión a todo lo del proceso de paz, porque fue un proceso realmente también de compasión y fue tremendo. Y movía todas nuestras estructuras del alma, de la mente, del corazón, de lo que es justo, ¿no? De la justicia, y eso revolcó, mejor dicho, lo más profundo y lo que se merece y lo que no se merece. Pero miremos cómo el perdón en realidad se proclamaba desde el corazón de las mismas víctimas, la compasión triunfando sobre lo que considerábamos que era justo. Y la compasión en realidad la estaban teniendo quienes fueron víctimas en su mayoría. La compasión la estaban teniendo quienes tenían el derecho a decir, merecen que paguen legalmente todo lo que hicieron, ¿no? Y eran esas personas quienes estaban teniendo compasión. Entonces, realmente el corazón como iglesia, a mis amados hermanos, hermanas. Entonces, esto es para concluir, saber que en realidad la palabra de Dios invita a los unos con los otros y a mirar, sí, a mirar cómo podemos ser generosos, cómo podemos sentir empatía, porque ya el mundo le ha hecho digamos, estar en un contexto que no le es a favor de esa persona, un contexto que le vulnera, un contexto que atenta contra sus derechos. ¿Cómo podemos pensar aún con mayor compasión o con mayor misericordia? Entonces vemos que la ley en realidad desde el Antiguo Testamento sí los prohibía esto. La parcialidad a favor de lo económico, de las apariencias, de la posición. También Deuteronomio 15:9 nos habla del pecado de oprimir al pobre, de aprovecharse del débil, de ser crueles y actuar despiadadamente. Entonces vamos a terminar con ese texto, ¿listo? En Deuteronomio 15:9. Deuteronomio 15:9, dice la palabra de Dios: no des cabida en tu corazón a la perversa idea de que por acercarse el año séptimo, año del perdón de las deudas, puedes hacerle mala cara a tu hermano hebreo necesitado y no darle nada. De lo contrario, él podrá apelar al Señor contra ti y tú resultarás convicto de pecado. Miremos qué fuerte era la ley para terminar, que sí trata como pecado a quien en realidad se está aprovechando del pobre, a quien en realidad está siendo cruel, está actuando despiadadamente, a quien no está siendo justo. Por eso Santiago, si bien nos llama a tener un trato de igual forma, de compasión, de amor a todas las personas, es fuerte con los ricos, porque les está diciendo, ustedes están pecando al oprimir, están pecando al no tener misericordia y compasión, a no ser justos.
por el pobre y a oprimirlo. Y cuando el pobre clama a Dios en contra tuya que oprimes, quiero que sepas que te es contado como pecado. A quien recurre a Dios y alza su voz y pide al Señor ayuda por lo que tú estás cometiendo. Entonces, qué fuerte, ¿no? Para nosotros como iglesias. Cierro con la siguiente pregunta. ¿Será entonces que es pecado discriminar? ¿Será entonces que al estar a favor de quien está oprimiendo y no alzar la voz y no sentir empatía, amor y compasión por quien está siendo oprimido, estoy siendo justo, estoy siendo compasivo, compasiva? ¿Será que no sería también contado como pecado? Es decir, como no hacer lo bueno delante del Señor. Entonces, amada iglesia, ahora sí quiero decirle que discriminar es no amar. Discriminar es no amar, y si no amo, no estoy cumpliendo la ley. Si no amo, no estoy realmente viviendo el Evangelio. Porque no estoy amando a quien estoy rechazando, a quien estoy excluyendo, a quien estoy inferiorizando. No estoy amando porque no estoy sintiendo empatía, compasión. No estoy amando porque creo que esa persona se lo merece. No estoy amando porque estoy siendo cruel. No estoy amando porque quizás estoy viviendo un evangelio hipócrita o religioso. Entonces, la denuncia y la exhortación de Santiago es a no discriminar porque está completamente conectado con el evangelio. Porque el amor y la misericordia deben ser la regla que mide mi trato hacia las demás personas, aún hacia las no creyentes. El amor y la misericordia, la compasión que triunfa sobre el juicio. Ese es el mensaje en esta mañana, querida iglesia. Entonces, quiero pedirle que cerremos con una oración, que le demos gracias al Señor por el Evangelio en el cual hemos creído, por su Evangelio que nos salva y que nos salva de la propia maldad que habita en nuestros corazones, de la maldad en el mundo, que nos sacia de estos valores que están a veces arraigados dentro de nosotros y que luchamos con todas nuestras fuerzas, ¿no? Esa es la buena noticia, que el Evangelio nos salva, que el Señor Jesús, quiero decir, nos salva, nuestro Señor, nuestro Salvador, quien cumplió absolutamente con toda la ley, quien es nuestro mayor ejemplo de amor y de misericordia, quien ha mirado con ojos de amor a ricos, a pobres, pero también quien ha ido precisamente a quien ha tenido el corazón abierto, dispuesto, a quien encuentra consuelo en el Evangelio, ¿sí? A quien nos llama a levantar nuestra voz por quienes no pueden hacerlo, a sentir dolor, a como Él sanar las heridas, a como Él ser esa buena noticia que llega a la vida de otras personas, a saber que no están solas, que no están desamparadas, que hay un Dios que les ama, que vela por esas personas, que hay un Dios que les conoce, que les creó y que no les formó para ser oprimidos, sino que les ha dado libertad en su evangelio. Y bueno, ¿cómo podríamos acompañarnos? ¿Cómo podríamos estar allí para aquellas personas? Para nuestros amigos y hermanos, no mirarlos como aquellas personas del otro allá, sino mi amigo, mi hermano, quien también es creación del Señor, un ser humano que también, como yo no merecía el amor y la misericordia, pero aún así el Señor me lo dio, así el Señor puede hacerlo con cualquier persona en el mundo. No importa que sea la persona más malvada o más pecadora. No somos Dios para considerar quién merece el Evangelio o no. Solo Él puede decidirlo. Es decir, toda persona más bien decide abrir o no su corazón. El Evangelio está allí abierto para todos. Entonces démosle las gracias al Señor por su palabra, por su bondad, por su misericordia para nosotros, por su amor. Gracias, Señor, gracias por esta mañana, Señor, por este privilegio, por esta gran oportunidad de compartir tu palabra, Señor, con mi iglesia, con mis amigos, hermanos, Señor, con todas las personas que se encuentran aquí, que están viendo este mensaje ahora por Google Meet, por Facebook o que lo van a ver después, Señor, gracias. Aún a quienes no conozco, Señor, gracias. Gracias por hablarnos, Señor, a nuestras vidas con este mensaje, Señor. Gracias, Dios mío, por tu misericordia, por tu compasión que has tenido para con nosotros y que nos pides, Señor, tener para con toda persona que está a nuestro alrededor, Señor. Perdónanos cuando hemos sido tan hipócritas. Perdónanos, Señor, por la religiosidad, que es una máscara, Señor, llena de podredumbre, Señor, que solo nos hace quedarnos en la comodidad, en la zona de confort y creer que la salvación ya, Señor,
Ya la tenemos como un tesoro y ya, Señor, y no importa que pase alrededor. Perdónanos cuando hemos llegado a creer de esa forma, Señor. Perdónanos cuando hemos creído un evangelio que se ha quedado en las palabras, que se ha quedado en los bonitos discursos, que se ha quedado, Señor, en una apariencia. Perdónanos, Padre. Perdónanos por un evangelio que se ha quedado en mostrar, en aparentar. Perdónanos, Señor, en la falsa humildad, en la falsa virtud, en la falsa bondad. Y ayúdanos a vivirlo en carne propia, Señor. En carne propia, aún desde nuestra propia familia, aún desde nuestros amigos y amigas, desde mi vecindario, Señor, desde mi lugar de trabajo, Señor. Aún, Señor, donde quiera que yo vaya, Señor, de cada persona que tú pongas en el camino, aún como sociedad, aún como ciudadanía, Señor. Ayúdanos como iglesia, Señor, a alzar la voz, Dios mío, a orar, sí, a clamar, pero también a actuar, Señor. También a actuar, Dios mío, con compasión y con misericordia. Ayúdanos, Señor Jesús, y también queremos aprovechar para orar por nuestro país, Señor. Queremos aprovechar, Señor, para orar por nuestra nación, Padre, una nación que ha sido azotado, Señor, con principados, potestades de la violencia, de la corrupción, Señor, de la violencia sexual, Señor, de la opresión, Dios mío bendito, de la inmisericordia, Señor. Perdónanos, Padre, perdónanos, Señor, perdona a nuestro país, a nuestra nación, Señor. Que tu evangelio corra como río, Señor, que tu iglesia se levante, se despierte y siga actuando, Señor, y siga moviéndose, Señor, en aquellos lugares donde parece que hay una total y densa oscuridad, Señor. En aquellos lugares donde parece que no hay nada bueno, nada justo, Señor, donde pareciera que tú no estás, Señor. Que allí, Señor, llegue tu luz, que allí tu luz alumbre, Señor, de esas oscuridades, Señor, en la corrupción, Dios mío, en las esferas políticas, Señor, en lo rural, Señor, donde hay gran violencia, Señor. Te pido que sea, Señor, de protección para aquellas familias, Señor, personas, poblaciones, Dios mío, que han sido azotadas, Padre. Que te levantes, Señor Jesús. Que tú abogues por el pobre, por el menospreciado, Señor. Que nos duela más lo que está sucediendo, Señor. Que podamos sentir empatía, Señor. Y podamos como iglesia, Señor, actuar. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra, Señor. Amén y amén.